Cordial saludo compañeros y profesora Laura. En esta presentación abordaré el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías de aprendizaje en la práctica educativa. El propósito de reflexionar desde una mirada académica cómo estas teorías nos permiten comprender mejor cómo aprenden los estudiantes y cómo orientar de manera más consciente nuestra labor docente, especialmente en áreas como la física, donde el aprendizaje exige comprensión conceptual profunda y pensamiento científico. El aprendizaje ha sido objeto de reflexión constante en la psicología y en las ciencias de la educación, ya que constituye el núcleo de toda práctica pedagógica. A lo largo del tiempo, diversas teorías han intentado explicar cómo aprenden los estudiantes desde enfoques mecanicistas centrados en la conducta del observador hasta perspectivas que reconocen la complejidad cognitiva, afectiva y social del ser humano, como lo plantean los autores Schoen y Mata. En el contexto de la educación superior y particularmente en la enseñanza de la física, comprender estas teorías resulta indispensable para diseñar experiencias formativas que promueven la comprensión conceptual, el pensamiento científico y la autonomía intelectual. El objetivo de esta presentación es analizar el concepto de aprendizaje, identificar sus distintos tipos, explicar qué son las teorías de aprendizaje y reflexionar sobre su importancia en la práctica docente y en la formación de los estudiantes, retomando aportes como los de Schoen y Gallardo. El aprendizaje puede entenderse como un proceso mediante el cual individuos adquieren y transforman sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores y estrategias, generando cambios relativamente estables en su forma de pensar, sentir, actuar frente a la realidad, tal como lo define Schoen. Estos cambios no siempre son directamente observables, sino que se infieren a partir del desempeño, el lenguaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones en distintos contextos. Desde una perspectiva integradora, el aprendizaje no se explica únicamente como una respuesta condicionada al entorno, sino como una actividad compleja que involucra procesos cognitivos, afectivos y sociales, en el cual el sujeto interactúa activamente con su ambiente y con otros individuos, como lo señalan Gallardo y Mata. Las teorías de aprendizaje han permitido reconocer que este proceso no es único ni homogéneo, sino que adopta múltiples formas según los mecanismos implicados y el enfoque teórico desde el cual se analice. Por ejemplo, el aprendizaje mecánico o memorístico se caracteriza por la incorporación literal de información con escasa comprensión y limitada transferencia, como lo describen Gallardo y Camacho. Por el contrario, el aprendizaje significativo implica que los nuevos conocimientos se integren de manera sustancial con los saberes previos del estudiante, permitiendo su aplicación en la resolución de problemas, aspecto desarrollado por Schoen y Mata. También encontramos el aprendizaje por condicionamiento, el aprendizaje por observación o modelado, el aprendizaje ensayo-error, el aprendizaje constructivo y el aprendizaje autorregulado, donde el estudiante asume un rol activo en la planificación y evaluación de su propio proceso, tal como lo explican Leiva, Morinigo, Fenner y Schock. Las teorías del aprendizaje son marcos conceptuales que buscan explicar cómo se produce el aprendizaje, qué factores lo condicionan y cómo puede optimizarse en contextos educativos. Definición desarrollada de manera clara por Schock. Estas teorías permiten comprender el comportamiento humano, los procesos cognitivos y las dinámicas de interacción entre el sujeto y su entorno. Históricamente han evolucionado desde enfoques asociacionistas y conductistas hacia perspectivas cognitivas, constructivistas y humanistas que reconocen la actividad mental, la motivación y la construcción de significados como elementos esenciales del aprendizaje, tal como lo analizan Leiva y Mata. Entre las principales teorías del aprendizaje se encuentra el conductismo, el cognitismo y el constructivismo, las cuales han aportado explicaciones complementarias para comprender cómo aprenden los seres humanos. El conductismo, representado por autores como Ivan Talbot, John Watson, Edward Thorndike y Skinner, conciben el aprendizaje como un cambio observable en la conducta, resultado del esfuerzo, la repetición y el control del ambiente, enfatizado en la relación estímulo-respuesta. El cognitismo desplaza el foco hacia los procesos mentales internos como la atención, la memoria y el racionamiento.
Autores como Jean Piaget, Jerome Bruner y David Ausubel destacan que aprender implica reorganizar estructuras cognitivas y construir significados más allá de la simple repetición. Y el constructivismo concibe al estudiante como un sujeto activo que construye conocimiento a partir de la interacción con el entorno y con otros. Desde esta perspectiva, autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget y Bruner resaltan la importancia de la mediación pedagógica, la motivación y la autorregulación del aprendizaje. Las teorías de aprendizaje son fundamentales porque orientan las prácticas docentes desde fundamentos científicos y epistemológicos, permitiendo diseñar estrategias de enseñanza coherentes con la forma en que aprenden los estudiantes, como lo señalan Gallardo y Camacho. Además, facilitan la selección de metodologías, la organización de los contenidos, la promoción de la motivación y la evaluación pertinente en los procesos de aprendizaje. En el ámbito universitario, particularmente en la enseñanza de la física, estas teorías permiten transitar desde enfoques centrados en la repetición de procedimientos hacia propuestas pedagógicas que promueven comprensión conceptual, la modelación, la argumentación científica y la resolución de problemas, como lo destaca Leiva. Desde mi perspectiva, en la docencia universitaria y en la formación doctoral en ciencias de la educación, las teorías de aprendizaje se constituyen en un pilar esencial para repensar la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Estas teorías permiten comprender que el aprendizaje no es un proceso mecánico ni lineal, sino una construcción progresiva que integra dimensiones cognitivas, afectivas y sociales, como lo plantea Mata. En disciplinas científicas como la física, donde los estudiantes deben interpretar fenómenos abstractos, construir modelos teóricos y articular el lenguaje matemático a una realidad, las teorías de aprendizaje orientan al docente hacia un rol mediador del conocimiento y diseñador de experiencias significativas, tal como lo señalan Chung y Leiva. Y para finalizar, las teorías de aprendizaje no solo explican cómo se aprende, sino que transforman la práctica docente, contribuyendo a una educación más rigurosa, inclusiva y humanamente significativa. Comprender cómo aprenden nuestros estudiantes es en última instancia una condición esencial para enseñar con sentido, rigor y responsabilidad social. Muchas gracias por su atención.